Habanero y Sonido Paisa, la producción de música tropical en Medellín durante los años 60, es el nombre del libro que nos convoca hoy, una creación, una autoría de Juan Sebastián Ochoa, músico, académico, profesor universitario y autor ya con este de 5, me parece, libros dedicados al mundo de la música. Y este en especial alrededor de un sonido que siempre está ahí y lo damos tan por sentado que a veces no nos dedicamos a reflexionar en torno a él. En las tornamesas nos va a acompañar el gran Carlos Javier Pérez, mejor conocido como Candelazos, el hombre con la mejor música tropical que tiene esta ciudad y probablemente este país. Sí, señor, se vale el aplauso. Y bueno, por supuesto, el aplauso también para don Juan Sebastián Ochoa. Juan Sebastián, bienvenido. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación, gracias al Parque Explora y pues me alegra mucho ver tantos amigos y tanta gente conocida por aquí. Bueno, Sonido Habanero y Sonido Paisa, un libro recién editado, está botando tinta todavía, llegó ahorita, ¿no? Edición de la editorial Javeriana con apoyo del Ministerio de Cultura. Y bueno, por supuesto, este libro y los anteriores que han versado de algunos temas más o menos conectados, porque está por ejemplo el libro de las cumbias, donde también Carlos Javier tuvo incidencia con su material discográfico y con una suerte de colaboración que solamente la generosidad de alguien como él puede permitir. Toda esa línea que ha trabajado usted en la música, Juan Sebastián, me lleva a una primera pregunta y es, ¿por qué se decidió usted por la música como modus vivendi, digamos? ¿Qué lo llevó a usted a convertirse en músico y posteriormente a ser académico? Realmente yo no estoy tan seguro si yo lo decidí. Eh, Creo que en gran medida fue una decisión inconsciente o no planeada de mis padres, que desde muy pelado, desde muy pequeño nos metió a mí y a mis hermanos a estudiar música. Y pues cuando uno está desde los 4 o 5 años haciendo música, llega a los 18 y sale del colegio y entonces uno qué va a hacer en la vida y pues casi que la música es lo que uno sabe hacer en ese momento y lo que está proyectado en hacer. Aunque curiosamente, antes de decidir a estudiar la carrera como tal, hice un intento corto y fallido por una ingeniería. Y claro, cuando uno está muy metido en estudiar por tanta pasión un arte, a veces no es tan fácil ingresar en ese mundo de un poquito a veces rígido de los números. Y entonces muy rápidamente dije, no, voy a estudiar música como carrera. Bueno, ¿y en qué momento se dio cuenta usted que la investigación sobre música también era como una arista que podía tomar en lo profesional? Más o menos hacia la mitad de la carrera de música que estudié, empecé a tener inquietudes muy de la mano de mi hermano Federico por las músicas tradicionales colombianas. Una de las primeras músicas que yo empecé a escuchar fue la música tradicional de gaitas de los Montes de María y yo en ese momento vivía en Bogotá. Uno de los principales problemas que teníamos en ese momento, hace unos 20 años más o menos, era que no teníamos materiales con que aprender. Uno en Bogotá quería estudiar música de gaitas, bueno, estamos hablando de una época antes de YouTube, ¿sí? Antes de Internet, y si yo quería aprender literalmente era casi que imposible. Me tocaba irme a vivir a San Jacinto o a Ovejas, entonces empecé a encontrar que había un vacío en materiales académicos que abordaran este tipo de músicas, no solo para aprenderlas a tocar, sino para conocer un poco más cómo funcionan. Bueno, una música muy particular esta, sobre la cual versa el libro suyo, Juan Sebastián, en el sentido de que está con nosotros siempre y sobre todo casi que sentimos una avalancha un poco excesiva durante estas épocas justamente de esta música. Hablaríamos casi de una omnipresencia de ella. Y sin embargo, justamente tal vez por eso, o puede que no, pero tal vez por eso, es que la damos por sentada y no nos hemos puesto realmente a ver qué hay detrás de ella, las profundidades que hay detrás de un sonido que tiene realmente una historia. Lo damos realmente todo como por sentado, como dice usted, como si no existiera. A veces siento yo que existe tanto que la tenemos como algo natural y que no hay que estudiarla o que no hay que desglosarla. Sí, esta música tiene esa existencia como paradójica. Es un poquito como, sí, como el aire que está todo el tiempo y no lo siente uno. Y precisamente fue eso uno de los aspectos que me llamó la atención para hacer esta investigación,
y fue darme cuenta que la escuchábamos tanto todos los años, las mismas canciones una y otra vez todos los diciembres, y cuando me ponía a preguntar a la gente que si sabía quién era el compositor de esta canción, cuándo hicieron tal otra, cuáles eran los grupos, nadie me sabía como dar mucha razón de eso, pero todos las cantábamos y las bailábamos. Eh, entonces es una música como que no ha construido un discurso alrededor de ella, no se habla mucho de ella, pero se baila permanentemente y desde la academia tampoco se le ha prestado mucha atención y esto es un fenómeno muy, digamos, generalizado hacia las expresiones simbólicas que tienen mucho de entretenimiento, mucho de gozadera, de mamar gallo, de baile, que a veces tendemos a pensar que como son de entretenimiento, entonces no merecen ser pensadas, no merecen ser analizadas. Y precisamente creo yo que eso es uno de los aspectos que hace tan interesante empezar a pensarlas. Y además que es una música tan omnipresente y que está en todas partes, que precisamente esa masividad es lo que hace que sea relevante para una sociedad. De acuerdo, la documentación en muchos casos es tremendamente escasa y usted también lo decía por ahí en alguna parte del libro, Juan Sebastián, no hay alrededor de esa música otras reelaboraciones artísticas como sí lo puede haber en otros fenómenos populares, como por decir el de la ranchera mexicana, donde hubo una suerte de cine, una suerte de literatura e incluso una estética visual alrededor de ello. Casi que nos quedamos en este caso únicamente con la música grabada y ya. Por lo demás, no había o no hubo en ese momento un mayor desarrollo de nada conexo a esa música, más allá de los buñuelos, la Navidad, etcétera. Exactamente, como decía, no genera un discurso alrededor de ella. Eh, entonces, en cierta medida es como si no existiera, como si no pasara nada con esa música tropical, pero a la vez está todos los años, todo el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que creo yo que hace tan interesante este caso de estudio. Bueno, hay que ver entonces que básicamente estamos hablando de dos mundos que en determinado momento se encuentran en el camino y, o tal vez uno de ellos da paso al otro. Y es lo que tiene que ver, pues, por supuesto, con el movimiento tropical proveniente del Caribe colombiano y cómo ello se readapta en su llegada a territorios básicamente antioqueños y medellinenses, donde se le da una reinterpretación a esos sonidos y donde finalmente esa música hecha en Medellín y grabada en Medellín se convierte en la favorita de todos a la hora de estas celebraciones. Eh, Se habla de alguna manera de una relación entre lo tradicional y lo masivo, ¿no? En ese caso. Claro, esa fue como una de las preguntas iniciales eh, con las que empecé a pensar este tema y era que para muchas personas, grupos como los Corraleros de Majagual, por ejemplo, eh, se pensaban como un grupo que empieza a masificar, es decir, a empezar a poner en discos y en radio unas músicas que vienen de la tradición campesina, las tradiciones campesinas de la costa caribe colombiana. Es decir, como que unas músicas tradicionales o digamos lo folclóricas de alguna manera empezaban a readaptarse para pasar a la industria discográfica. Eh, y yo quería ver qué tan cierto era eso, porque eso se suele asumir de esa manera sin mucha investigación, sin datos concretos que lo soporten. Entonces yo empecé a preguntarme, bueno, supongamos festival en Guararé, ¿y eso qué es? Pero eso sí viene de un porro, o viene de una cumbia, o viene de una gaita, o viene de otro lado, ¿sí? Entonces empezar a establecer esa relación entre lo tradicional y lo masivo, y muy rápidamente lo que empecé a encontrar es que eso era una relación como de ida y vuelta. En ese tema que usted menciona en particular, hay que decirlo, sucede algo muy especial y es que Festival en Guararé no es una canción colombiana, ¿no? Aunque creo que todos la tenemos en el ADN como si fuera lo más nuestro. O alguno de ustedes me cuenta dónde queda Guararé. En Panamá, exactamente, en Panamá. Guararé es en Panamá y no en Colombia, pero bueno, de verdad que es una de esas canciones como muchas otras. Anhelos también es panameña, de Osvaldo Ayala. Te están matando los años y bueno, ni hablar de todas las canciones que cantó Rodolfo Icardi en su momento de tradición peruana también. Y sin embargo están en nuestro ADN. Claro, porque a veces también tendemos a pensar que la globalización es un fenómeno de los 90 y del siglo XXI, y cuando uno empieza a escudriñar estas músicas de los años 60, encuentra que había muchas interacciones de Colombia con Perú, con Ecuador, con México también, con Venezuela muchísimo,
solo que a veces pensamos que la globalización es algo que viene desde el norte, ¿sí? O sea, empezar a conectarnos con ese imaginario de Estados Unidos y Europa, cuando en los años 50 y 60 teníamos una especie de globalización, pero muy latinoamericana. Bueno, es Sonido Sabanero y Sonido Paisa, la producción de música tropical en Medellín durante los años 60, monografía de Juan Sebastián Ochoa, se encuentra aquí en la puerta del lugar donde nos encontramos, del recinto del Parque Explora, para que ustedes lo lleven a casa. Y bueno, esta cuña también se hace porque, bueno, en radio tenemos que sobrevivir de algo y es el momento para irnos a unos comerciales muy de interés y también momento de la buena música con Carlos Javier Pérez y sus candelazos. Y ya vamos a volver entonces con nuestro querido Juan Sebastián Ochoa y todo lo que hay por decir acerca de los sonidos tropicales desde la sabana hasta el interior del país. Este año Papá Noel tiene un ayudante. ¡Bebé, a trabajar! Bebé Noel buscando está los regalos de Navidad. Llevamos un trineo de Taco Noel para todos los niños y los padres también. Canten con bebé. Bebé traerá tacos Noel, frescas galletas, gran calidad. Que cuesta mucho menos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Les desean? Los tacos Noel. ¡Ay, que le marcó! ¡Ay, nos agarramos! Josefa estaba sembrando su matica de mapapa. Josefa estaba sembrando su matica de mapapa. Y yo la estaba observando por debajo de las gafas. Y yo la estaba observando por debajo de las gafas. Josefa, qué linda tienes tu matica de mapapa. Josefa, qué linda tienes tu matica de mapapa. Josefita y mapapita, la miré con la gafita. Josefita y mapapita, la miré con la gafita. Y Josefa y la mapapa, la miraba con la gafa. Josefita y mapapita, la miré con la gafita. Y Josefa y la mapapa, la miraba con la gafa. Hasta las 3, a pie, a pie.
vaquera la quiere para regalar toda hora. Josefa, qué linda tiene tu matica de mapapa. Josefa, qué linda tiene tu matica de mapapa. Josefita y mapapita la mire con la capita y Josefa y la mapapa la miraba con la capa. Josefita y mapapita la mire con la capita y Josefa y la mapapa la miraba con la capa. Josefita y mapapita la mire con la capita. Ahora como me compongo, todavía no le he pagado. Ahora como me compongo, todavía no le he pagado. Si no me la reciben, porque soy el acusado. Si no me la reciben, porque soy el acusado. Josefa, qué linda tiene tu matica de mapapa. Josefa, qué linda tiene tu matica de mapapa. Josefita y mapapita la miré con la capita y Josefa y la mapapa la miraba con la capa. Josefita y mapapita la miré con la capita y Josefa y la mapapa la miraba con la capa. Josefita y mapapita. Me coge el sillón y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Clásico. De que va a llover el camino es culebra. Un verdadero clásico de la música colombiana que además cierra un bloque en el que teníamos la cigarra de Clímaco Sarmiento, la mafafa por la Sonora Cordobesa y bueno, por supuesto de Eliseo Herrera, la burrita, con una anotación muy interesante que me hace aquí Juan Sebastián Ochoa respecto al bajo eléctrico en esa canción. Me dice usted que es la primera vez que los corraleros de Majagual incorporaron el bajo en su producción. Sí, exactamente. Corraleros de Majagual empezaron en el año 62 y no tenían bajo eléctrico. Si ustedes miran algunas imágenes de corraleros de esa época, en lugar de bajo, tampoco había un contrabajo, usaban era un guitarrón mexicano, haciendo la función del bajo. Y luego en el año 65 sale Alfredo Gutiérrez de Corraleros, entra Lisandro Mesa, empieza a hacer algunas modificaciones en el conjunto y el primer disco que sacan con Lisandro se llama precisamente Nuevo Ritmo, porque era, según el momento, como una forma de darle un nuevo aire a Corraleros de Majagual. Y dentro de los cambios que estableció Lisandro fue que conocieron por esa época, literalmente así, conocieron el bajo eléctrico. Entonces cuando conocen el bajo eléctrico lo incorporan al grupo y la primera canción que hacen con bajo eléctrico es La Burrita y lo ponen justo al principio de la canción con esa introducción de pum, 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 pim, pum, pum, pim, como diciendo, miren que ya somos modernos. ¿Sí? Claro, y además se llama Nuevo Ritmo el disco, digamos, para mayores veras. Bueno, en el próximo bloque los vamos a invitar a bailar porque de verdad que ya está llegando diciembre y esta música lo amerita. No le hacemos justicia a esta música si nos quedamos sentados, ¿no es cierto? De pronto vamos al ejemplo usted y yo. Eso, Yo no nosotros sé. nos quedamos sentados para ver cómo... Ah, bueno, listo. Entonces nosotros no, pero ustedes sí. El caso es que, bueno, estos tres ejemplos hacen parte del conjunto de lo que Juan Sebastián Ochoa denomina en su libro el sonido sabanero. ¿Exactamente a qué nos referimos con sonido sabanero, Juan Sebastián? Claro, las músicas que aquí en Antioquia llamamos nosotros costeñas tienen un montón de vertientes muy diferentes. Y las que más se escuchaban en las décadas de los 40, 50 y 60 eran músicas principalmente de las sabanas de Córdoba, Sucre, un poco Barranquilla también. Y pues claro, escuchábamos mucho las orquestas de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, luego llegan corraleros que son músicos de Sucre, Montería, Sincelejo. Y ya hacia el año 60 y finales de los 60 y de ahí para adelante, cuando empieza el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, 69, ¿no? en el 69, toma mucha fuerza el vallenato. Y el vallenato empieza de alguna manera como a acaparar la atención de muchas de las músicas costeñas o del Caribe colombiano.
y nos empezamos a olvidar un poquito, a dejar un poquito en segundo plano todas estas otras músicas tan interesantes del Caribe colombiano, y por eso algunos han empezado a diferenciar como el sonido vallenato de lo que llaman el sonido sabanero, y correspondería mucho a dos vertientes que yo encuentro sobre todo en los 60s. Por un lado, una vertiente de orquestas de salón, más o menos al estilo de Lucho Bermúdez, pero un poco menos elegantes, un poco más rurales, como son Clímaco Sarmiento, que escuchamos ahorita, La Cigarra, Clímaco Sarmiento, La Sonora Cordobesa, Rufo Garrido, Pedro Laza y sus Pelayeros. Y por otro lado, en el 62 decía, surgen los Corraleros de Majagual, con un formato muy novedoso, que digamos un formato casi que no existía, que combina vientos sabaneros, saxofón y trombones, bombardino, con acordeón. Y empiezan a hacer una fusión muy particular, muy única, que generó otra camada de agrupaciones que los empezaron a imitar, y después de Corraleros estuvieron los Caporales de Magdalena, Alfredo Gutiérrez y su conjunto, y generan como estas dos grandes vertientes del sonido sabanero, el sonido de orquestas y el sonido de conjuntos tipo corraleros. De acuerdo. El ámbito de las corralejas, esa suerte de fiesta popular allá de las sabanas de Sucre, de Córdoba, son un punto de partida. ¿Cómo estas orquestas arrancan, digamos, en ese ámbito de la fiesta popular y van empezando a llegar hasta oídos un poco más masivos? Eso es bien interesante. De alguna manera, tanto las orquestas de baile como tipo Clímaco Sarmiento o Pedro Laza y sus Pelayeros, como los conjuntos tipos corraleros, son músicos que empezaron tocando en corralejas. Uno de sus principales espacios de presentación eran las corralejas. Todos conocemos las corralejas, estos lugares enormes que se cercan un poco para soltar toros y la gente como jugar o interactuar con los animales. Y en esas corralejas por lo general están las bandas de viento sabaneras, bandas de viento pelayeras, pero cuando se acaba la corraleja, muchas de estas bandas se iban a continuar, digamos, con la fiesta en clubes sociales de provincia. Clubes sociales no solo se daban en Medellín, Bogotá y Barranquilla, sino que había clubes sociales en Corozal, en Sincelejo, en Montería, en Cereté, y esas bandas salían de la corraleja y se iban para el club social, cambiaban un poquito el formato, empezaban a meterle saxofones, contrabajo, piano, conga, como para asemejarse un poquito a las orquestas cubanas de la época, y tocaban más o menos los mismos repertorios, muchos porros, pero adaptados a estos formatos de las orquestas de salón. Y por el lado de los conjuntos de acordeón, los acordeonistas sabaneros también tocaban mucho en las corralejas, pero no tocaban en los palcos principales, sino que tocaban abajo, en la parte de abajo donde estaba la gente que no pudo entrar, más o menos, ¿sí? Porque son conjuntos más chiquitos. El acordeón con 2 o 3 músicos hacían un pequeño conjuntico dentro de la misma corraleja. Y entonces tanto los conjuntos tipo corraleros, y bueno, ahí está el nombre también, corraleros, viene de corraleja, como estas orquestas empezaron en las corralejas y poco a poco fueron ingresando a la industria discográfica, empezaron a grabar y a hacerse más famosos, y pues todos sabemos el éxito que fue Corraleros de Majagual. Industria discográfica que además me parece, Juan Sebastián, en ese momento tenía epicentro en la misma costa Caribe, ¿no? Sellos en Cartagena y en Barranquilla, básicamente. En los 40s y 50s hubo un punto importante de industria discográfica en Colombia, en la región Caribe colombiana. En Discos Fuentes empezó en Cartagena, pero en mitad de la década de los 50 Medellín empieza a coger mucha fuerza, y ya en la década de los 60 se vuelve Medellín el epicentro. Y por eso este libro habla sobre la música, el sonido sabanero y el sonido paisa en Medellín. Mucha gente al principio me decía, pero ¿por qué en Medellín si usted está hablando de la música costeña? Y es porque en los años 60 la gran mayoría del repertorio se grabó aquí en Medellín, y casi todo, bueno, tal vez no casi todo, pero muy buena parte se le debe a Discos Fuentes. Volvamos a hablar de esa relación entre lo tradicional y lo masivo, de lo cual estábamos hablando en el primer bloque. Esta vez entra un tema como de circulación ahí también, ¿no? Exactamente. Entonces, como decía hace un momento, a veces uno tiende a pensar que fue un paso de las músicas tradicionales a las masivas únicamente, como si fuera lineal, incluso como si implicara eso un proceso de modernización. Entonces uno dice, claro, es un país que pasa
de lo rural a lo urbano y que pasa de lo artesanal a lo tecnificado. Pero si uno mira eso con un poquito más de detenimiento se da cuenta que es que en los pueblos del Caribe colombiano desde las décadas del 30 fácilmente, muchos, sobre todo los que estaban alrededor del río Magdalena, tenían una escucha musical cosmopolita. Hay datos de muchas fuentes donde indican que en pueblos como el Banco Magdalena, en los años 30, se escuchaban muchos tangos, muchos boleros, rancheras, hasta música clásica. Entonces no son esos pueblos aislados que uno se imagina con sus propias tradiciones locales que después llegan a la gran ciudad, sino que en esos mismos pueblos ya había una presencia fuerte de las músicas masivas que circulaban principalmente por la industria discográfica. Bueno, y un tiempo después recalaría entonces esa industria discográfica aquí en Medellín. ¿Por qué? ¿Por qué justamente aquí en esta ciudad? Medellín a mediados del siglo XX era el centro industrial colombiano más importante de todos. Y a su vez Barranquilla, que en la primera mitad del siglo XX tenía un peso importante en el país, tuvo un declive muy fuerte. Barranquilla en los años 30, 40 tenía una producción cultural, una movida cultural muy importante, con muchos músicos tocando, muchas orquestas tocando, y luego en los años 50 Barranquilla va hacia abajo y Medellín empieza de para arriba, y muchos músicos de la región Caribe que tenían trabajo frecuente en Barranquilla empiezan a trasladarse a Medellín. Y a la vez las disqueras empiezan a surgir con fuerzas en Medellín. En los años 50 surgen en Medellín Sonolux es del 49, ¿no? Sí, pero si me acuerdo bien es como diciembre del 49. Sí. O sea que podríamos decir que es años 50. Sacó discos también, en el 54 se traslada a Fuentes de Cartagena a Medellín, luego aparecen discos Ondina, luego en los 60 discos Victoria, y Medellín se vuelve el centro de producción musical de Colombia. Bueno, producción musical que entre otras cosas tiene como buenos ejemplos, algunos más que vamos a escuchar aquí gracias al apoyo de nuestro querido Carlos Javier Pérez, Candelazos. Esto que viene es para que lo bailen y ya volvemos con otro bloque entonces, aquí hablando de la producción de Juan Sebastián Ochoa. Sonido sabanero y sonido paisa, aquí en este bar de historias de Parque Explora. Es sensacional, Pantiflex Blancanieves hecho por Leonisa. Nuevo Pantiflex Blancanieves y los 7 colores. El Panty flexible, cómodo y económico, especial para niñas. Pantiflex Blancanieves tienen que producir para todas las niñas que los quieren lucir. Los Pantiflex de Blancanieves compre, cuestan 15 pesos y Leonisa son. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita y decirte despacito quién sabe cuántas cositas es. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita y no creo que te moleste si te beso en la boquita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita y darte mi cariño si responde a mis caricias. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo
despacito, quién sabe cuántas cositas es. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Serás aquí quedándote a mi lado. Eres tú la estrella que alumbró mi rumbo anhelado. Solo fue el verte y comprender que nada se ha perdido. Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón. Tu corazón, mi corazón, el corazón que canta feliz porque llegó el amor. Serás aquí quedándote a mi lado. Eres tú la estrella que alumbró mi rumbo anhelado. Solo fue el verte y comprender que nada se ha perdido. Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón. Tu corazón, mi corazón, el corazón que canta feliz porque llegó el amor. Tu corazón, mi corazón, el corazón que canta feliz porque llegó el amor. Ay, solo fue el verte y comprender que nada se ha perdido. Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón. Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón. Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón. Este porro suave de mi inspiración, muévete pa' allá y échate pa' acá, y verás lo bueno y sabroso que es bailar. Báilalo, Julianita, báilalo.
lo suave de mi inspiración. Muévete pa' allá y échate pa' acá, y verás lo bueno y sabroso que es bailar. Bueno, yo quiero pedirle un aplauso a la gente para Candelazos, que nos está trayendo la mejor música a esta hora para acompañar esta charla aquí en el Bar de Historias del Parque Explora, del sonido sabanero y el sonido paisa, a propósito del libro del mismo nombre de Juan Sebastián Ochoa, que ustedes pueden conseguir aquí a la salida del recinto del auditorio donde nos encontramos. Una publicación de la editorial Javeriana con apoyo del Ministerio de Cultura. Y vieron ustedes aquí una transición simpática, porque el bloque empezó con los Corraleros de Majagual y La Yerbita, otro de esos clásicos de siempre de Calixto Ochoa. Posteriormente escuchamos a los Teenagers de aquí de la ciudad de Medellín, con una voz pues que para todos resultará inconfundible, la del eterno Gustavo Quintero, con Canta el Corazón. Y seguidamente escuchamos a los Golden Boys, ahí con la guitarra de Pedro Jairo Garcés, malogrado, en Rubiela, otro tema que hace parte, digamos, de esos grandes clásicos de una segunda etapa en lo discográfico y también en lo popular dentro de la música tropical colombiana, y es cuando ya empezamos a hablar de algo llamado el sonido paisa. ¿Qué determina ese sonido paisa, Juan Sebastián? Sí, estilísticamente es bien difícil como de caracterizar. Pero grosso modo podríamos decir que son conjuntos juveniles paisas en los años 60 que muy en el formato del grupo de rock, con batería, con sintetizadores, con guitarra eléctrica, casi siempre con saxofones también, empezaron a tocar un montón de músicas diversas y muy rápidamente empezaron a decantarse por las músicas tropicales bailables, pero a un estilo muy particular, un estilo que tiene mucha influencia también del estilo venezolano, de las orquestas, incluso hay reminiscencias de Lavillos, de los melódicos, y posteriormente, sobre todo los hispanos y los graduados tenían mucha influencia de Pastor López también. Claro. A mí hay una cosa que siempre me ha resultado muy curioso del devenir, digamos, de estos músicos de esos años 60 que iniciaron aquí estas agrupaciones, y es que a muchos de ellos uno perfectamente se los puede encontrar el día de hoy, ya seguramente pensionados de otras profesiones. Resultaron ser médicos, abogados, ingenieros, etcétera, mientras que los músicos tropicales provenientes de otros lugares, y remontémonos nuevamente al sonido sabanero, era gente que prácticamente moría en su ley, ¿no? Que toda la vida se dedicó al cultivo de la música. Para muchos de estos personajes aquí en Medellín la música era más bien como una suerte de afición, ¿no? Sí, muchos de estos grupos paisas, estamos hablando, vamos a mencionar algunos, los Teenagers y los Golden Boys que escuchamos aquí, los Black Stars, los Falcons, luego los hispanos, los graduados, el conjunto Miramar. Muchos de ellos fueron conformados por personas que no querían dedicarse a la música, no era ese su interés, simplemente hacían música por diversión, como hemos hecho mucha música, muchas personas toda la vida, por diversión, se juntaban y con 3, 4 amigos de barrio, coge vos la guitarra, yo toco un poquitico de aquí de percusión, y hacían el grupito como si fuera un grupito de rock de barrio, de la esquina. Y muchos empezaron tocando incluso antes de armar el conjunto en lo que llamaban murgas. Las murgas, eso es bien simpático, eran unos pequeños conjunticos de 3, 4 personas que por lo general tenían un acordeón, pero no acordeón vallenato de botones, sino acordeón piano, que llaman, que es con teclas de piano en la parte derecha. Acordeón piano, alguna percusión menor, podía ser maracas, podía ser un bongo, un güiro de pronto, y un amigo que cantara. Y esas murgas se subían a los buses de escalera, o hacían serenatas, o cantaban en fiestas por ahí. Y poquito a poquito eso empezó a poner un poquito más de instrumentos,
Y de pronto un grupito de estos lo vieron por ahí alguien y dijo, ve, esto debería funcionar en un club social. Porque es que resulta que en los clubes sociales los hijos de los socios se aburren. Esos empiezan a hacer mala cara por ahí. En los sábados y domingos con la familia. Entonces tenemos que llevarlos un grupito juvenil. Y fue así como empezaron a llevar a los teenagers a los clubes sociales. Y eso, ahí sí como dicen, sin querer queriendo, se empezó a volver un show, un espectáculo. Y empezó a ir la gente a volverse masivo. Y empezaron a decir, ve, esto puede funcionar. Entonces, a partir de pasar de las murgas a hacer un conjuntico para los clubes sociales, luego los casas disqueras dijeron, esto como que está pegando, vamos a grabarlo. Y sin darse cuenta terminaron siendo músicos profesionales. Miren ustedes, sin ir más lejos, esa portada que es del primer disco de los Teenagers, que es de alrededor de, si no estoy mal, 1957 o 58, donde están los elementos que Juan Sebastián acusa, la guitarra, el acordeón, piano, algo de percusión, y atrás alguien que asumimos está en percusión menor y seguramente es el cantante también. Es una época donde no están los grandes conocidos de los Teenagers como Aníbal Ángel o como Gustavo Quintero. En este caso arrancan otros personajes y después se unen otros más al grupo. Claro, y hay algo muy simpático en los Teenagers al comienzo es que no tenían bajo. Y las historias que ellos mismos cuentan, que están por ahí referenciadas en varias entrevistas, cuando grabaron su primer disco que no tocaban música tropical, tocaban lo que ellos llamaban música internacional, que era baladas francesas, inglesas, un pasillo, o sea, un twist, hacían de todo, eran lo que ahorita llaman chisgas, de tocar lo que sea que esté por ahí pegando. Y grabaron su primer disco muy contentos y cuando lo escucharon dijeron, uy, qué vergüenza, esto suena horrible, somos muy malos. Y entonces una persona lo escuchó y le dijo, ¿y dónde está el bajo? No, es que el grupo no tiene bajo, pero ustedes como tienen un grupo sin bajo, ¿cierto? Y ahí es donde entra Aníbal Ángel. Ingresó después de este disco, donde él tocaba piano y en la mano izquierda del piano hacía los bajos, y al tiempito Aníbal Ángel protestó, dijo, no, necesitamos un bajista. Y poquito a poquito eso se fue transformando y es muy curioso como algo que sin ser planeado, sin tener como una cabeza detrás que lo moviera, por las mismas peticiones de los públicos fue de a poco ganando espacio incluso en la industria discográfica, incluso sin ser músicos profesionales y sin proponérselo. Bueno, usted habla, Juan Sebastián, de un asunto que es como la manera de desmarcarse generacionalmente también padres e hijos, la aparición de estos grupos. Prácticamente la guitarra eléctrica tiene que ver con eso, porque es un instrumento procedente del rock and roll, del naciente rock and roll en los Estados Unidos, que llega aquí y bueno, se readapta en muchos de esos casos al sonido de lo tropical. Pero también llama la atención los nombres de los grupos, que ya los vimos por ahí, todos en inglés, prácticamente todos, ¿no? Los Teenagers, los Falcons, los Golden Boys, los Boy Soxers, los Black Stars. Bueno, ahí es bueno hablar un poco también como de esa suerte de influencia que tuvo eso que llegó, esa oleada de nueva ola, valga la redundancia, a Colombia y que se terminó convirtiendo igual en música tropical, pero que dejó, por ejemplo, esos nombres tan singulares y una estética también muy twist, ¿no? Los saquitos a cuadros, todo ese tipo de cosas. Sí, eso es bien simpático. Eso, de alguna manera, como mencionabas, es la época del surgimiento de la juventud como segmento generacional. Y los jóvenes entonces empezaron a pensar cómo nos distinguimos de los mayores. Y empezaron a establecer una distinción, por ejemplo, en colocar guitarra eléctrica, colocar batería. Los primeros sintetizadores los empezaron a usar, que se llamaba un sintetizador muy simpático, muy chiquitico de 3 octavitas, que se llamaba el Solo Box. Y los nombres de los grupos entonces ya no eran el dueto de antaño, ¿cierto? Sino los Black Stars, ¿sí? Eso es mucho mejor, ¿cierto? Pero era muy curioso porque la música que tocaban, aunque se vistieran incluso muchas veces como jóvenes colegiales norteamericanos y las poses y todo fuera como tratando de imitar la estética del rock and roll, la música que hacían no era rock and roll, para nada. Incluso el uso de las guitarras eléctricas, si escuchamos ahorita en los Golden Boys, por ejemplo, el guitarrista no está tocando rock and roll, no sabía tocar rock and roll y las técnicas de interpretación no eran del rock and roll. Lo que empezaban era a usar casi que la guitarra eléctrica como un requinto, ¿sí?
pero era guitarra eléctrica. ¿Sí? Entonces es casi como, yo lo llamo de esta manera, es como una modernidad fetichizada. Se veía visualmente como si fuera moderno, los instrumentos eran modernos, pero lo que terminaron tocando se parecía mucho a los corraleros de Majagual. Bueno, de todas maneras hay unas perlitas por ahí de las que le quiero preguntar y que también tuvieron incidencia en el sonido sabanero, y me refiero a cierta influencia del rock and roll. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, por ahí, bueno, desde el Very Very Well de Carlos Román, pasando por la minifalda de los corraleros de Majagual, de Calixto Ochoa. Y bueno, en estos discos puntualmente siempre hay uno que otro twist. En los discos de los Teenagers ni hablar, todos los que uno quiera, el twist del esqueleto, la gallinita Josefina. En los de los Golden Boys también hay unos twists como muy particulares que tienen esa acentuación muy a lo Chubby Checker, la acentuación del creador del género twist. Ese género, digamos, sí incidió más allá de esas golondrinas que había por ahí sin saber si hacían verano o no. Pues pareciera que no. Y en entrevistas a muchos músicos y a personas de la industria discográfica en la época, les preguntaba exactamente eso. ¿Y qué pasó pues con el rock? ¿No era la época de los 60, la época del rock? Y pues los Beatles estaban en furor. Y me decía, no, todos los grupitos tenían sus 3, 4 numeritos rockeros, pero usted no podía hacer un baile de 2 horas con rock and roll porque la gente después de las 4 canciones ya le iba a pedir música tropical. Entonces es muy interesante porque todo parece indicar que la decisión de terminar tocando música tropical no fue de los músicos, sino fue del público. El público era el que empezaba a decir, bueno, muy bacano el twist, ya bailamos la gallinita Josefina, pero ahora sí música tropical y música bailable. Mire usted, bueno, quedó grabado por fortuna, como para recordar un poco y saber cómo sonaba de todas maneras esa influencia de lo norteamericano en lo tradicional colombiano. Una pregunta más antes de irnos al bloque de comerciales y a la música, Juan Sebastián, y tiene que ver con lo siguiente. No sé si se puede hablar en el interior del país, más allá de Medellín, allende las fronteras de la capital de la montaña, de una paisificación, llamémoslo de esa manera, del sonido tropical, en el sentido de que así como aquí estaban los Teenagers, los Falcons y los Golden Boys, en Cali estaban los Bobby Soxers, en Armenia estaban los Estéreos, en Tunja los Dangers, en Bucaramanga los Bebops, y era prácticamente lo mismo, ¿no? El mismo sonido y la misma influencia. Sí, eso es bien interesante, pues Medellín era el centro de la industria discográfica y aquí era donde se movía y en donde más grupos había, pero claro, cuando estos grupos empiezan a tener cierto reconocimiento e impacto en la industria, empiezan a aparecer grupos haciendo más o menos lo mismo en otras ciudades, pero como lo señalas, es básicamente un grupo por ciudad, ¿sí? Y la mayoría no tuvieron mayor impacto. Pero yo no estaría tan seguro en llamar a eso un apaisamiento de la música, porque podríamos decir también entonces que los paisas tuvimos una caribeñización de la música nuestra también. Eso es como de lado y lado. Y mucha de esta música tropical, que ahora pues sabemos que son de conjuntos juveniles paisas, pues es música tropical, viene del trópico, ¿sí? Entonces, lo que esto muestra es que esas diferencias entre qué es de aquí y qué es de allá, que a veces nos gusta como segmentar de una manera clara, pues en la realidad todo es mucho más difuso y todo va y viene y se mezcla e interactúa de múltiples formas. Un caso muy interesante ahí es el mismo de los corraleros, volviendo a los habaneros. Los corraleros, cuando entra Lisandro Mesa, que hay un cambio en la agrupación, había como unos 4 o 5 paisas tocando en corraleros. Y tuve la oportunidad de entrevistar al mismo Lisandro y preguntarle por la influencia de los músicos paisas en corraleros, y él me decía, los corraleros tienen una marca paisa fuertísima y ellos fueron determinantes en el sonido de corraleros. Y corraleros es tremendamente respetado también dentro de la supuesta sonoridad típica del Caribe colombiano. Esto está poniendo bien bueno, ¿no? Interesante, una empanada bailable como la que nos decía ahí el aviso de los Teenagers, con el ritmo de hoy y de antaño en este bar de historias del Parque Explora. Comerciales, música y, por favor, a bailar. Medias calceras rojo,
para las chicas llegues. Las medias Caicera Gogó están de ataque por sus diseños exclusivos que tanto atraen a la juventud moderna y sus colores de última moda que tanto llaman la atención. Medias Caicera Gogó para las chicas llegues. Hoy enrede a tu balcón un lazo verde esperanza. Hoy enrede a tu balcón un lazo verde esperanza. Con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza. Con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza. Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. Ay, la cinta verde, la rosa roja, entre dos cosas se harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte, mi amor. Hoy enredé a tu balcón un lazo verde esperanza. Hoy enredé a tu balcón un lazo verde esperanza. Con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza. Con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza. Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. Ay, la cinta verde, la rosa roja, esas dos hojas te harán querer. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte, mi amor. A ver, pa' ver que se te vea en dónde está tu sabrosura. A ver, pa' ver, ya ver, pa' ver. Oye, negra candelosa, a ver, pa' ver. cómo mueve la cintura. A ver, pa' ver. Esa negra zaramulla, a ver, pa' ver. ¿dónde está tu sabrosura? De nuevo.
ver pa' ver que se te vea en dónde está tu sabrosura. Ave pa' ver, ya ve pa' ver. Oye, negra candela, Ya ve pa' ver. cómo mueve la Ya cintura. ve pa' ver. Esa negra Ave se pa' la ver, bulla. ya ve pa' ver. ¿Dónde está tu sabrosura? A la cuyapa. Oye, los San Martín. Guayaquil. A ver pa' ver que se te vea cómo es que mueves la cintura. A ver pa' ver que se te vea en dónde está tu sabrosura. Ave pa' ver, ya ve pa' ver. Oye, negra Ave pa' ver, candela, ya ve pa' ver. cómo mueve la Ave pa' ver, cintura. ya ve pa' ver. Esa negra Ave se pa' la ver, bulla. ya ve pa' ver. ¿Dónde está tu sabrosura? ¡Ay, que no me gustadera! Dígalo, Jairo, y mamá. Pirulino se pegó una borrachera en la casa de Aquilino Preguntón. Pirulino se pegó una borrachera en la casa de Aquilino Preguntón. En el patio llegó y lo mordió una perra y le ha roto el único pantalón. En el patio llegó y lo mordió una perra y le ha roto el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom, la única camisa y el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom, la única camisa y el único pantalón. Pirulino, 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 pirulín, pirulino, 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 pirulón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom, La única camisa y el único pantalón. pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Pirulino se pegó una borrachera en la casa de Aquilino Preguntón. Pirulino se pegó una borrachera en la casa de Aquilino Preguntón. En el patio llegó y lo mordió una perra y le ha roto el único pantalón. En el patio llegó y lo mordió una perra y le ha roto el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom, la única camisa y el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom, la única camisa y el único pantalón. Pirulino, 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 pirulín, pirulino, 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 pirulón, pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Bueno, no, otra tanda de 3 canciones gracias a Carlos Javier Pérez Candelazos. Sí, señor. Eso. La Cinta Verde, clásico de los Teenagers, Gustavo Quintero, el solo box muy notable ahí en el tema. Ahí estaba ya Francisco Zapata, Pacho Zapata, dentro de la nómina del grupo como pianista. Ave Pave de los Black Stars, otra voz inconfundible, la de Gabriel Rumba Romero. Y al cierre el Pirulino de los Golden Boys. Y bueno, todo ello para entrar en un ámbito que de alguna manera contextualiza todo esto, porque normalmente nos dedicamos a pensar que eso que disfrutamos tanto, que es la música, y la música grabada en particular,
simplemente llega como de un salto a nuestros predios, y más aún en estos tiempos cuando con un clic se puede conseguir prácticamente de todo. Pero resulta que hay una cantidad de cosas alrededor de la música, una cantidad de gente que de mayor o menor manera tiene incidencia en la popularidad y la popularización de ciertas músicas, y es lo que Juan Sebastián en su libro Sonido Sabanero y Sonido Paisa, la producción de música tropical en Medellín durante los años 60, llama el mundo de la música tropical. Hablemos de ese mundo, pues, porque básicamente es eso, un universo. Claro, yo tomo la expresión de mundo de un teórico que habla del mundo del arte como todo ese montón de personas e instituciones que tienen que ver para que una obra artística pueda existir y pueda divulgarse. Entonces yo llevo esa idea a la noción de mundo de la música tropical, porque como bien decías, Jaime, no era cuestión únicamente de disqueras y músicos, sino que había un montón de otros actores interviniendo para que esto pudiera circular y fuera posible. Entonces en esta parte del libro empiezo a hacer como ese análisis de todo ese mundo que rodea, que tiene que ver con las disqueras y los músicos, pero que va mucho más allá de ellos. Por ejemplo, analizo también el papel de la radio con las emisoras, los programas radiales, los locutores, programadores, la publicidad, el papel de los comentaristas musicales, que básicamente había como dos muy importantes en Medellín, Carlos Serna y Hernán Restrepo Duque, el papel de los empresarios, de los escenarios donde tocaban ellos. Ya hablamos de los escenarios, hablamos de los clubes sociales, tocaban también muchas veces en casetas, en hoteles, en griles. El papel de las discotiendas, súper importante en esa década, fabricantes de tecnología y público. Entonces son por lo menos unos 9 actores diferentes que están interviniendo en este mundo de la música tropical de múltiples maneras, y son los que permiten que eso pueda suceder. Hablemos en principio de las disqueras, por ejemplo, que es un aspecto muy interesante porque por cada disquera uno siente que hay también unas curadurías, hay unos procesos curatoriales muy interesantes y una visión de lo que es la música, no solamente la tropical, sino colombiana en general. Las disqueras que empezaron a prosperar, ya lo dijimos entonces, a principios de la década del 50 en Medellín. Sí, principalmente estaban Discos Fuentes, Codiscos y Sonolux, eran las 3 grandes, y cerquita de ellas estaban por lo menos Ondina y Discos Victoria ya a mediados de los 60, pero sobre todo Discos Fuentes, Codiscos y Sonolux eran los que acaparaban gran parte del mercado. Y en cuanto a la música tropical, principalmente Discos Fuentes y después Codiscos un poco con el sonido paisa. Y es muy interesante porque uno de los lugares comunes que se suelen enunciar al pensar en las disqueras era que las disqueras son gente malvada, ¿cierto? Nunca los ve uno representados como alguien muy amable, muy querido contigo. Siempre es un ser muy malvado que quiere dominarnos a todos y hacernos escuchar la música que ellos quieren que todos escuchemos. Pero cuando uno empieza a mirar un poquito cómo funcionaba esto, pues lo primero que uno encuentra, sobre todo con el caso de Discos Fuentes, es que en gran medida las decisiones de qué se grababa y qué no en Discos Fuentes obedecían también a la pasión musical de Antonio Toño Fuentes, porque Toño Fuentes era músico también, y un muy buen músico. Él tocaba violín, tocaba guitarra de piso, ayudaba a hacer arreglos, ayudaba a la producción musical, y pues era cartagenero, y desde que empezó con su negocio en la emisora Fuentes en Cartagena en los años 30, un apasionado por conocer las músicas más populares del Caribe colombiano. Y compuso muchos temas también. Alcanzó a componer unos, otros se los robó. Sí, hay que decir que la múcura no es de Toño Fuentes. Si ustedes encuentran ese crédito, la múcura es de Crescencio Salcedo, no se nos olvide. Pero era un gran músico, un apasionado por las músicas del Caribe colombiano, y él desde su pasión también buscaba músicos para grabarlos, y muchos de ellos fueron después famosos y dieron réditos económicos, pero muchos otros no, y fueron locuras de Toño Fuentes. Ahorita uno piensa incluso, a mí siempre me ha llamado la atención por qué Toño Fuentes grabó a un músico como Andrés Landero, ¿cierto? San Jacintero, ¿qué podría ser San Jacinto en los años 50? ¿sí? Y el señor se entera que hay un tipo en San Jacinto que toca acordeón y le dice, véngase para mi estudio, yo lo grabo y le saco unos discos.
qué posibilidades había de que eso tuviera éxito. Bueno, y de hecho Andrés Landero en Colombia nunca tuvo mucho éxito, pero tiene un éxito tremendo. Tiene en México. estatua en México. En México es un gran ídolo, ¿sí? ¿Y quién controla esas cosas? ¿Cómo hace uno para predecir qué es lo que va a pegar y qué no? En el mundo de las disqueras y en general en el mundo editorial, no solo en discos, también en libros y en cine, se dice que para poder posicionar fuertemente un producto hay que sacar 10. O sea, todos parten de la idea de que por cada 10 productos que yo saque, voy a sacar réditos de uno. Bueno, no quiero, digamos, apelar, a pesar de que estamos cifrados en un momento histórico del pasado y por supuesto cuando llegan las Navidades llega la nostalgia también, no quiero meterme en un tema de nostalgia, pero sí quisiera preguntarle, Juan Sebastián, o recordar un poquito la particularidad de esos directivos, sobre todo de los directores musicales de esos sellos en ese entonces. Era gente que realmente venía de un mundo eximio de estudios, exigente, y hoy esos personajes son vistos como grandes músicos colombianos y grandes compositores, más allá de haber pasado por una disquera como directores artísticos. Me refiero entonces, ya usted lo dijo, Toño Fuentes en Discos Fuentes, pero por ejemplo Sonolux fue un dechado en ello. Sonolux tuvo directores musicales como Iván Uribe, como Luis Uribe Bueno, como Juancho Vargas, o sea, gente muy importante en la música. Y como le digo, no quiero apelar a la nostalgia, pero es que yo creo que en este momento probablemente no existe un personaje más sordo que un disquero. Y en ese entonces eran músicos de verdad los que estaban al frente de la selección y de la programación musical de esos discos. ¿Qué decir de eso? Sí, eran épocas diferentes y en esa época lo que sucedía es que, particularmente en Colombia, el negocio se estaba inventando, ¿sí? Y muchos de los que crearon los sellos disqueros, bueno, el caso de Toño Fuentes era muy particular porque era músico también, pero muchos otros de los que crearon sellos disqueros eran simplemente personas aficionadas a la música y con interés en los negocios y buenos comerciantes, digamos, y buenos negociantes. Entonces ponían un sello disquero, pero no tenían por qué saber más allá de eso. Ante su desconocimiento del hecho musical empezaron a contratar músicos profesionales, como los mencionas muy bien. Bueno, así como en el mundo del libro, uno termina conociendo libreros de confianza que le recomiendan a uno que llevarse. En ese entonces también, ahora no tanto por la carencia ya de lugares físicos para comprar discos, pero hubo un momento donde uno iba donde su disquero de confianza, podrá ser la palabra, donde su vendedor de discos de confianza, y era el lugar de las discotiendas, y en ese momento sí que tuvieron incidencia las pequeñas ventas de discos y por supuesto los almacenes de cadena, que incluso algunos de ellos como Discos Bambuco, como Prodiscos con FM, llegaron a tener sellos disqueros también. Sí, el papel de las discotiendas en la época es muy interesante y es mucho más importante de lo que uno se imagina, porque claro, cuando uno se proyecta a la época, ¿cómo podía ser una disquera para saber cuál de los productos que estaba ofreciendo estaban teniendo éxito? Uno mira qué pasaba en la radio y la radio de la época todavía no tenía emisoras dedicadas a la música. En las emisoras pasaban noticias y radionovelas y programas para el hogar y un montón de cosas, y en el día tenían 2 o 3 horitas para poner música. Entonces tampoco eran espacios tan relevantes para las disqueras para promover sus contenidos. Entonces, ¿cómo hacían para saber qué era lo que pasaba? Y lo que cuentan es que digamos, el pulso del público lo tenían en gran medida de las discotiendas, porque había muchas discotiendas, la gente iba a escuchar los discos y a ver qué compraba, y ellos empezaban a recibir pedidos de las discotiendas. Las discotiendas empezaban, Codiscos, por favor, mándeme 20 LPs de tal disco. Y resulta que la siguiente discotienda empezó a pedir 15 LPs del mismo y la otra discotienda 30 del mismo. Entonces las disqueras decían, uy, por aquí es que se está moviendo esto. Me hace favor y me llama al grupo y grabamos otro disco que por aquí es que se mueve. Entonces las disqueras terminaban siendo esos likes, digamos, que tenemos hoy en día, y era la manera artesanal de saber cómo se estaba moviendo. Bueno, y los elementos por antonomasia de difusión de la música, el papel que en su momento tuvieron las vitrolas, los gramófonos, las pianolas, etcétera, lo cogió después la radio. Y la radio sí que tiene un papel muy importante, y era también otra radio, hay que decirlo.
Primero, antes de hablar, digamos, de cómo era esa radio y cómo era la distribución musical en esa radio, usted detectó algo muy interesante en estas dos imágenes que tenemos aquí en este momento, Juan Sebastián, que me gustaría que se lo contara aquí a quienes están con nosotros en el Bar de Historias. Sí, es que en los 60 pasó algo muy interesante que tiene que ver con la tecnología, y es que surgen los transistores y el radiotransistor. ¿Qué implicaba esta innovación tecnológica? Que el radiotransistor los transistores permiten que los radios sean muy pequeñitos y funcionen con pilas, y por lo tanto ya son transportables. Yo puedo irme al estadio, ahí es donde surgen las personas que van al estadio con radio a escuchar al comentarista al tiempo, o puedo estar en el campo trabajando con mi radiecito escuchando música. Antes era muy difícil porque necesitabas unos radios grandototes conectados a electricidad, energía. Entonces básicamente la escucha era una escucha en la casa. Y en el campo, si no había luz eléctrica, pues menos, ¿sí? Pero con el transistor, entonces ya el radio empieza a aparecer en todas partes. Y encuentra uno imágenes como estas que mostramos aquí, donde la primera hay un campesino al que le están ofreciendo el radiotransistor. Y es un campesino que está feliz. Es una imagen idílica del campo, donde el campesino feliz sale a caminar en su campo y le dicen modernícese. Además, ojo, la expresión es muy interesante. El radio sirve para que el campesino se modernice, ¿sí? Y la otra imagen es de unos 7 años después. La primera es de 1962, la segunda de 1969, y a él ya no le ofrecen el radio, porque él ya lo tiene, él ya lo está cargando ahí, y le están ofreciendo productos para que compre, ¿sí? Entonces, claro, fue una estrategia buenísima, porque primero compre el radio, tenga su radio para que escuche música, pero con la música yo le empiezo a meter publicidad, y el campesino empieza a surgir como consumidor. Es casi que el momento en el que el campesino se vuelve un consumidor, y cuando se vuelve consumidor se vuelve público. Y entonces la lectura que yo hago ahí es que es precisamente, o eso es uno de los factores importantes por los cuales mucha de esta música tropical de los años 60 tiene una sonoridad mucho más campesina que la de los 50. Es decir, los corraleros de Majagual suenan más campesino que Lucho Bermúdez. Es una re-ruralización de estas músicas. Y uno diría, pero ¿cómo si nos estamos modernizando? ¿No se supone que la modernidad es ciudad, urbe? Y lo que ve uno es que al capturar al campesino como consumidor, los repertorios también empiezan a adecuarse más a ese nuevo público. Bueno, ahora sí, ¿qué decir de la radio y de sus programaciones musicales en ese entonces? ¿Cómo promovía la radio a los artistas tropicales? Eso es bien interesante. La radio está muy amarrada también a los comentaristas. Los comentaristas, como mencioné, Carlos Serna y Hernán Restrepo Duque, que escribían mucho en los periódicos y en pequeños boletines, también tenían programas de radio y eran lo que llamaban lanzadiscos. Pero era muy simpático porque Carlos Serna, sobre todo, tenía una columna diaria en el periódico El Colombiano desde 1958 hasta mediados de los 80. Y si uno hace una lectura de qué mencionaban en esa columna diaria, que era una columna donde hablaba de las emisoras, qué estaba pasando en las emisoras, qué estaba pasando en las disqueras, mucha información intrascendente como felicitaciones a fulanito que acaba de cumplir años, la emisora tal compró una nueva antena, pero también mencionaba qué discos salían. Acaba de salir el disco de fulano, acaba de salir el disco de perano. Y Carlos Serna era un detractor furibundo de la música tropical en todas sus manifestaciones, y cada que podía le daba duro. Recuerdo mucho una columna de él despotricando de la pollera colorá, diciendo: no puedo creer cómo esta canción está de moda, pero estoy seguro que dentro de unos pocos meses nadie se acordará de ella, ¿cierto? Tengo un pálpito, pero creo que se equivocó. Sí, pero lo curioso es que frente al rechazo, aún con el rechazo de personajes como Carlos Serna, esta música iba cogiendo fuerza y fuerza, hasta que Carlos Serna no tuvo más remedio que empezar a poner noticias de la música tropical en sus columnas. Y en la radio pasaba un poco lo mismo. Lo que ellos más querían promover eran los tangos, mucho los tangos, los boleros y los bambucos y pasillos andinos, músicas que tienen como cierto aire de seriedad, de respetabilidad, mientras que esta música tropical era guapachoso, era el reggaetón de la época, ¿cierto? Pero
aún con ese rechazo, fue lo que empezó a captar la atención de los públicos y terminó imponiéndose, y hoy en día la escuchamos todos los diciembres. Bueno, con la aparición de la radio musical, me parece que por el lado de las disqueras aparece también otro personaje que es el jefe de publicidad o el jefe de prensa, que es el que va a llevarle el disco nuevo al señor de la radio, a tratar de que lo pongan, etcétera. Y en estos casos, digamos, de antaño, resulta muy particular esta figura, en el sentido de que era una persona que pues propendía porque la música de su disquera sonara, pues por eso de esa manera se ganaba el pan, en una radio donde, usted lo dice, Juan Sebastián, no existían las deleznables prácticas de la payola. Así que había, no sé si sea otros mecanismos de convencimiento, digámoslo así, para que un tema sonara en la radio, y finalmente el que tenía la última palabra era el programador radial. Sí, la relación entre la radio y las disqueras siempre ha sido pues a veces de cooperación y a veces de choque también. Era muy interesante porque, como decía, estos programadores como Carlos Serna no estaban interesados en esos repertorios, y las emisoras no tenían muchas horas de música, pero las disqueras, que empezaron a hacer, comprar programas radiales, ¿sí? Entonces existía la hora de Sonolux, o en algún momento incluso existió la hora de los Golden Boys. Sí, había una hora al día donde se ponía solo música de los Golden Boys, pero era porque eran programaciones pagas. Yo creo que eso no sería exactamente lo mismo que payola, porque literalmente compraban el programa completo y se llamaba así, la hora de los Golden Boys. Pero no existía payola, porque incluso lo que cuentan en la época es que no eran las disqueras las que iban a llevarle el disquito a la emisora a ver si se la ponía, porque, como digo, ni siquiera ponían mucha música. Lo que suelen contar es que eran los mismos programadores los que iban a la disquera a pedir, por favor, que si me regala un disquito. Sí, era una relación totalmente opuesta. Con el paso de los años, la relación de poder cambia, y bueno, ya sabemos lo que pasó con todas estas prácticas. Definitivamente. Bueno, aquí una suerte de cuadro donde se ve, pues, por supuesto, los vínculos entre cada uno de los estamentos de esta suerte de cadena que termina, pues, en la circulación de música. Sí, lo clave aquí era mostrar que no se trata de una pirámide, de una sola vía, donde, como sí ha pasado mucho en Estados Unidos y está muy documentado, donde el artista grababa la canción y después esa iba a promoción y después se iba a radio, y entonces va subiendo hasta que puede llegar a los públicos, sino que es una relación de muchas vías muy diferentes, y eso hace que sea un mecanismo el mecanismo de volver algo éxito no era controlable, porque el poder no está en ninguna parte en específico. Muchas veces, como digo, los comentaristas no querían, pero se terminaba pegando, o también pasaba que una música podía pegarse mucho en su presentación en vivo, como pasaba mucho con el conjunto Miramar, por ejemplo, o con la Italian Jazz, o con el Combo di Lido, y sin embargo no grababan tanto y sus grabaciones no eran tan importantes. Entonces lo que uno ve es que, digamos, pensar en términos de éxito podía ser en distintos niveles. Puedan tener algunos éxito en escenario, otros tener éxito en venta de discos, unos estar apoyados por una disquera, otros no, otros tener apoyo del comentarista y otros no, y se arma un entramado, una red que es muy difícil como de saber cómo es que se puede uno mover en esas aguas. Bueno, antes del último bloque, entonces, comerciales y música. El corazón del ahorro sortea 6 Renault 4. Su libreta de ahorros BIC le da 16% de interés, seguro de vida gratis y premia doble su constancia en el ahorro con boletos para la rifa de 6 Renault 4. Motorícese en el Banco Industrial Colombiano. BIC, BIC, BIC. BIC, 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 BIC. Oigan ustedes, quiero que sepan, tengo un problema pero grandote y
vivo muy triste y preocupado porque de todo me ensucio el bigote. Oigan ustedes, quiero que sepan, tengo un problema pero grandote. Vivo muy triste y preocupado porque de todo me mojo el bigote. Si tomo chicha, me mojo el bigote. Si tomo chuleta, me mojo el bigote. Si chupo mango, me mojo el bigote. Coma lo que coma, me mojo el bigote. Ajá. Tronco en madera. Sécate el bigote, Eliseo, sécatelo. Yo había pensado quitarme el bigote y en lugar de eso dejarme patilla, pero mi novia no me ha dejado porque el bigote que le hace cosquilla. Yo había pensado quitarme el bigote y en lugar de eso dejarme patilla, pero mi novia no me ha dejado porque el bigote que le hace cosquilla. Y allá en el cine le hago cosquilla, en la orejita le hago cosquilla, en la boquita le hago cosquilla, allá en la playa le hago cosquilla. Ajá. Yo soy un muchacho flaco, pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Para pasar el invierno. Pesa 130 kilos, se come un marrano entero. ¿Qué me importa que sea gorda si pa' correr no la quiero? Si pa' correr no la quiero. Su espalda parece un horno y de un bus tiene la forma. En invierno me calienta y en verano me da sombra. Y en verano me da sombra. Anoche la llevé a un baile, a mi novia la Ruperta, y pa' que pudiera entrar tuvo que saltar la puerta. La bajaron de un camión, rodeada de gente mirona, y un estanquero gritaba: ¡yo compro esa vaquillona! Yo compro esa vaquillona. Aliméntate, muchacha, te vas a quedar. Aliméntate. A mí me rompe el coco. Aliméntate, muchacha, te vas a quedar. Aliméntate. Aliméntate, muchacha, te vas a quedar. Mira que gordita, tú me gusta más. Aliméntate, muchacha, te vas a quedar. Aliméntate. No cabe en ningún sillón, se sienta sobre una mesa. Quien tuviera un litro de vino por cada kilo que pesa. Por cada kilo que pesa. Qué lástima, mi compadre, que esta pachanga se acaba. Y entre panadas y vino se acerca la madrugada. Se acerca la madrugada. ¡Pero qué gorda! Vea, Juanito, vea, no pregunte tanto.
Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Porque no tengo grande como tiene papá, un automóvil que ande fácil de manejar. Juanito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos en las mismas quedarás. Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer, así como le crece la barba a don Fidel. Juanito, no más. Eso te lo está enseñando Gustavito. Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. ¿Por qué es tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Es el lunar que tengo en la punta del pie. Pero Juanito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos en las mismas quedarás. Porque dice mamita de noche a mi papá, no luches más mijito y córrete pa' allá. Pobre Juanito preguntón, encuentra siempre un vacilón, pues nadie quiere dar contestación. Pobre Juanito preguntón, siempre curioso y juguetón, solo los años te darán contestación. Bueno, 3 temas por parte de los corraleros de Majagual, los teenagers y los graduados, cortesía de Carlos Javier Pérez Candelazos, El Bigote, La Gorda y Juanito Preguntón. Y son 3 temas con los cuales se puede dar una apertura interesante al último bloque de este bar de historias de hoy, que tiene que ver con el sonido sabanero y el sonido paisa, y con el libro que al respecto acaba de publicar Juan Sebastián Ochoa, profesor universitario, músico, libro que ha sido publicado por la editorial Javeriana con el apoyo del Ministerio de Cultura. Y este último bloque tiene que ver un poco con esa suerte de temática de estas letras, y también pues por el jolgorio que inspira la música tropical. Sin embargo, pues es lo que asumo yo. Yo sí quisiera preguntarle a Juan Sebastián por eso que él llama en su libro lo tropical carnavalesco. ¿De qué se trata? Sí, creo que eso fue como uno de los hallazgos que más me gustaron del libro, y es que yo tenía siempre como esa pregunta de todas estas músicas, muchas músicas de los 60, como las que acabamos de escuchar, están mamando gallo. Eso es como por charlar, con letras jocosas, con mucha irreverencia, y musicalmente incluso muy poco elaboradas, como un poco intencionalmente pareciera ser, como si están charlando. Entonces todo sí tiene como ese ambiente de mamagallismo. Y empiezo a buscar qué dicen los autores que han escrito sobre la música tropical, y todos pasan de largo por ahí. Y simplemente dicen, sí, en esa época hicieron música chistosa, hicieron música mamagallística, otros dicen hicieron música changonguera, y eso lo mencionan en 2 líneas y pasan. Y entonces yo pensaba, pero ¿cómo así? ¿No hay nada para analizar aquí? ¿O es que acaso lo mamagallístico no merece ser también analizado y estudiado? Y entonces en esa búsqueda de cómo podía yo empezar a entender estos repertorios mamagallísticos, me encontré con una teoría fascinante, que es la teoría de lo carnavalesco del autor Mijael Bakhtin, que es un crítico literario. Él analiza un libro de François Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, y a partir de ese libro hace una lectura de lo que él denomina lo carnavalesco, que básicamente ¿qué es? Es una postura que no se refiere al carnaval como evento específico, porque los carnavales se hacen en una época del año, institucionalmente aprobados, con unas reglas, digamos, predeterminadas, sino que lo carnavalesco está en la cotidianidad, aparece en cualquier momento del día, en la casa, en la conversación con los vecinos,
Y él empieza a encontrar como unas características de eso que él llama lo carnavalesco, que es que todo lo voltea, todo lo trastoca. Lo carnavalesco, lo serio lo vuelve banal, lo profundo lo vuelve superficial, lo sagrado lo vuelve profano, empieza a poner todo el mundo al revés. O sea, en lo carnavalesco el sol sale de noche, llueve para arriba, los mudos hablan. ¿Sí? En lo carnavalesco también los borrachos son como grandes filósofos, los borrachos son los que dicen las cosas sabias. Sí, es como toda esta lógica del mundo al revés. Y empiezo yo a encontrar que eso que él también plantea en este libro es lo que empiezo a encontrar en esa música tropical de los años 60 sobre todo. Es la época donde con más fuerza se hacen estos repertorios mamagallísticos. Pues miremos un ejemplo, digamos, para ver esa vuelta de tuerca que se da a lo lógico, a lo racional en las letras, y lo podemos ver con El Bigote de los Corraleros de Majagual que escuchábamos hace un ratito. Miren ustedes esta letra tan simpática. Sí, la letra del Bigote es de esas letras donde se puede burlar uno de todo, o más bien hay que burlarse de todo, incluso de sí mismo. ¿Sí? Entonces el Bigote dice: oigan ustedes, quiero que sepan, tengo un problema pero grandote, vivo muy triste y preocupado porque de todo me ensucio el bigote. Si tomo chicha me mojo el bigote, si como chuleta me mojo el bigote, si chupo mango me mojo el bigote. Y uno se pregunta, ¿y uno por qué hace una letra con eso? ¿Sí? Eso daba para hacer una canción. Y de hecho no dio para una, sino para muchísimas, y se volvían éxitos. ¿Sí? Claro, por eso entiende uno la prevención de gente como Carlos Serna, que cuando viene de escuchar tangos y escucha que hace una canción con Me mojo el bigote, pues ¿qué es lo que está pasando aquí? La juventud se degeneró, ¿cierto? Hay un personaje en ese sentido al que me parece que hay que guardarle todo el respeto del caso, hay que ponerlo en el lugar que se merece, porque no se habla mucho de él, más allá de lo que hizo él propiamente como artista dentro de la música parrandera paisa con el Gitano Groserón, por ejemplo, y es el gran Gildardo Montoya, un tipo que tuvo una incidencia tremenda dentro de los repertorios tropicales de ese entonces, con letras muy simpáticas también, como la del Crucigrama de los Graduados, Agua de Q, una cantidad de cosas de doble sentido que empezaron a salir también en esos repertorios tropicales, porque el doble sentido también tiene que ver con esto un poco, ¿no? Claro, y lo que me parece bonito de esta teoría de Bakhtin es que él rastrea lo carnavalesco incluso desde la antigüedad, y eso aparece hasta hoy, y en muchas partes del mundo. Empieza uno a ver que ese mismo tipo de expresiones pues no está solo en Antioquia, ¿cierto? En Colombia también lo encuentra uno en Huila, en los Rajaleñas, y se va para Pasto y también hay, pero se va uno para Argentina y también, de hecho la canción La Gorda, que escuchamos ahorita por Los Teenagers, hay versión de Los Chalchaleros, antes de que ser grabada por Los Teenagers, ¿sí? Grupos argentinos. Sí, es un tema argentino, de hecho, sí. Eso está en Chile, ese tipo de expresión carnavalesca aparece en muchas culturas, en España está muy documentada, en Italia, y es sobre todo una forma de ver el mundo, empieza a ser como una forma de transgredir el orden establecido a partir de la risa. Las portadas también jugaron un papel importante en eso, ¿no? Las portadas eran un dechado de humor en muchos casos. Sí, y sobre todo en los músicos paisas, no tanto en los habaneros, pero en los paisas muchas veces aparecían disfrazados. Hemos visto algunas carátulas donde aparecían como astronautas, otras como enfermeros, en Juanito Preguntón están como en un colegio, y es también esta idea del carnaval de disfrazarse, de dejar de ser uno, ¿sí? De no mostrarse uno como siempre es, pero como nos decía ahorita, es una forma de ver el mundo que es de largo aliento y aparece en muchas culturas, y en Colombia particularmente tomó mucha fuerza en la música tropical en los años 60. ¿Habrá tenido que ver en eso, Juan Sebastián? No, yo no. No. Juan Sebastián, coma. ¿Habrá tenido que ver con eso los momentos tan amargos que se han vivido en ciertos trazos históricos de nuestro país? Claro, porque es que esa es como la pregunta de fondo. Los años 60 de ninguna manera fueron unos años de paz y tranquilidad en este país, ¿cierto? Pero sí fueron los años del Frente Nacional, ¿sí? Donde había una aparente pacificación, digámoslo, no paz, sino pacificación, sí. Y, digamos desde lo político, porque en el país nos seguíamos matando de maneras descarnadas. Y es justo en ese momento donde cogen fuerza estos repertorios, pues que uno diría, pues es todo lo contrario a pensar políticamente.
Yo tengo como dos hipótesis ahí. Por un lado, resulta que era una época en la cual hablar explícitamente de política era casi que prohibido, o sea, se trataba de ocultar la discusión política por esta idea del Frente Nacional. La radio estaba bastante temerosa de meterse en todo lo que tuviera que ver con política, en parte por un papel no muy juicioso de la radio en los hechos del Bogotazo. Entonces una posible lectura es que había una ausencia de espacios para gestionar y discutir y hablar sobre los problemas de violencia que vivía en el país. Y ante esta imposibilidad, una posible reacción es, pues vámonos al absurdo, ¿sí? Vámonos a lo irracional, expresémonos a partir de lo irracional. Pero visto de otra manera, también uno podría decir que toda esta desacralización de todo que plantea lo carnavalesco es también una desacralización de la vida misma y quizás eso mismo también nos puede empezar a ayudar a mantenernos en esa espiral de violencia en la que seguimos hasta hoy. Bueno, miren ustedes lo importante que ha sido reflexionar en torno a algo que de verdad está siempre tan cerca de nosotros que a veces lo pasamos por alto, y es, en este caso, la música con la que padres, abuelos e hijos se criaron. La música que a partir del mes de diciembre se impone alrededor de todo el país y que bueno, en esta publicación de Juan Sebastián Ochoa son de sonido sabanero y sonido paisa, la producción de música tropical en Medellín durante los años 60, sí que definitivamente nos da una cantidad de luces alrededor de lo que ha llegado tan naturalmente hacia nosotros. Una última pregunta antes de darle paso a quienes están con nosotros aquí en este bar de historias. ¿Qué queda de eso, más allá que de un halo de nostalgia y de una mirada, digamos, al pasado? ¿Qué eco siente usted que queda de ese sonido sabanero y de ese sonido paisa hoy? Claro, es que precisamente como es una música que se sigue escuchando todos los años, de alguna manera, aunque yo abordo la década de los 60 específicamente, es una lectura no solo del pasado, sino del presente. ¿Sí? Es una música que salimos de aquí y en una cuadrita más allá hay un mega concierto de música tropical. ¿Sí? Está pasando hoy en día. Entonces yo espero que un libro como este pues nos ayude a pensar, ya no a escuchar simplemente y disfrutar y ya, sino de pronto empezar a escuchar de otra manera. El momento para ustedes, si tienen alguna pregunta que hacerle a Juan Sebastián Ochoa, es el momento. Aprovechen ustedes que lo tienen aquí. Y bueno, por allí ya hay alguien que está por preguntar, voy a acercarle yo mismo el micrófono. Aquí. Que hiciera la referencia a García Márquez en cuanto a lo carnavalesco. Sí, claro, en el libro lo alcanzo a abordar un poco, porque cuando empecé a buscar las relaciones entre la teoría carnavalesca de Bakhtin y algunos otros fenómenos culturales, rápidamente encontré que la obra de García Márquez también ha sido leída o estudiada por varios investigadores a partir de esa matriz de lo carnavalesco, porque García Márquez también tiene mucho de esos guiños de la desacralización del mundo, de poner las cosas al revés, de decir cosas aparentemente inverosímiles. Y ahí encuentra uno también un montón de relación entre esa obra garcía marquiana, como en esa visión de mundo, con todo lo que empieza a pasar en esta música tropical de esta época. Pero vuelvo a lo que decía ahorita, Bakhtin es un crítico literario y por eso lo han estudiado mucho, lo han usado mucho para estudiar personajes literarios o escritores, pero yo creo que esa idea de lo carnavalesco puede ser muy potente para estudiar otros fenómenos de producción simbólica, como en este caso lo hago con la música, pero yo creo que uno podría seguir y pensar lo carnavalesco en personajes de humor, por ejemplo, como podría ser un Cantinflas, como podría ser un Chaplin. Creo que esa matriz da para pensar muchos otros fenómenos de producción simbólica. ¿Alguien más? Por aquí. Sí, Juan Sebastián. Dentro del complejo universo de lo tropical, por hablar en términos generales, la valoración del sonido paisa ha cambiado respecto también de los centros caribeños. Tanto que en algún momento la música de Chucu Chucu pasó a ser casi que un
elemento peyorativo desde los caribeños mismos. Sin embargo, eso no fue así siempre. Hacía la alusión de cómo Lisandro reconocía la influencia de lo paisa, pues uno de los bajistas de los corraleros pues era el señor Fruco. Tanto que en un momento, yo no sé, aquí ustedes me ayudan a acordar el año, La Cinta Verde fue la canción o la pieza reconocida en el Carnaval de Barranquilla, junto, creo que con el Palo Bonito, Palo de Viloria, el primer, digamos, internacionalizador del merengue dominicano. Y algunos otros, por ejemplo, los Black Stars, ¿no? Gabriel Romero fue el cantante de La Piragua, ¿no? Una de las piezas maestras de la música caribeña. Esa valoración del sonido paisa y de los aportes, que de todas maneras no es uniforme, ¿no? ¿Cómo la ves tú en ese diálogo, ¿no? Porque también hay una cierta versión de que Toño Fuentes inventa el conjunto de los corraleros para contrarrestar un enemigo que le estaba comiendo el público en la costa, que era Aníbal Velázquez, que es prácticamente desconocido en el interior, y sin embargo de carambola los corraleros terminan siendo un hit nacional prácticamente en el momento de su lanzamiento. Entonces, esas idas y venidas de la valoración de la orquestación y del sonido paisa, la introducción del sintetizador, que le decían organeta también en esa época, el bajo, la guitarra, y esto, y el marcado chucuchucu del bajo, ¿no? El ton, 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 ¿no? Que los costeños se burlan de eso, ¿sí? Lo consideran una simplificación, casi una vulgarización de la música caribeña, pero no siempre fue así. Ha habido como un diálogo de ida y venida sobre la valoración y sobre la incorporación de los costeños mismos sobre algunos de esos aportes. ¿Cómo ves tú eso? Yo no he leído el libro, pues lo acabo de adquirir, pero pues no sé si tienes alguna opinión al frente de eso. Gracias. Sí, eso es bien interesante porque tendemos a pensar que esta música paisa siempre fue mal vista fuera de Medellín y no fue así. En la costa, como bien comentas, en los años 60 y 70, carnavales de Barranquilla siempre estaban esos conjuntos paisas y ganando congos de oro muchas veces. Eran conjuntos que gustaban mucho. La valoración peyorativa de esta música también se ha pensado para Cali, a partir de Andrés Caicedo y Que Viva la Música, y uno ve que también todas las ferias de Cali estaban siempre los hispanos, los graduados, los teenagers, y ganaban como la canción del año en Cali. Entonces eso bien visto en perspectiva, pues habría que matizarlo. Pero yo no hice un análisis de públicos de qué ha pasado con esta música paisa en la región caribe colombiana en décadas posteriores, pero lo que sospecho es que esa crítica tan fuerte que se le ha hecho a esta música viene sobre todo, es como de algunas élites intelectuales o de algunos músicos que se posicionan como de mayor valor, pero digamos, la gente lo ha seguido consumiendo toda la vida, eso nunca ha dejado de ser importante. Y yo creo que precisamente el hecho de que tenga cierta resistencia es más un síntoma de lo mucho que ha gustado esa música afuera, porque una música que no gusta, pues ni siquiera hay que hablar mucho de ella, pero esta vehemencia con lo que algunos la critican es más un síntoma del éxito que tenía ya. Sí. Juan, hola. ¿En qué momento y por qué? ¿En qué momento y por qué este tipo de música tropical se empezó a escuchar más tradicionalmente en diciembre? Esa es como mi pregunta. En el rastreo de prensa que hice en los años 60 encontré que desde el 58 Carlos Serna empieza a mencionar en las columnas de noviembre, empieza a mencionar, ya viene el mes de diciembre, el mes donde se empezará a bailar al son de la música tropical.
O sea, por lo menos desde el año 58 tengo la referencia de que ya la música tropical era la que más se escuchaba en diciembre. Ya había una asociación música tropical diciembre. Entonces no sabría decirte exactamente desde cuándo viene eso, pero por lo menos en los 60 ya había esa asociación supremamente fuerte en que era la época para escuchar música tropical. Me gustó mucho lo que hablas de la ruralización de Colombia con la llegada pues del hardware, del radio, transistor y cómo empieza a circular y los campesinos se vuelven público y consumidores. Mi pregunta va con respecto, eso es en los 50, 60. Empezando en los 60, el transistor llega como en el 60, pero se demora un poquitico en popularizarse y como en los 62, 63. Entonces mi pregunta va con respecto a las construcciones identitarias de la colombianidad y cómo esa puja, lo andino y lo caribeño entra a dialogar con lo rural y lo urbano ahí, de qué manera se reconfigura, no sé, ¿me entendés un poquito? Como esa puja frente a la identidad andina de lo colombiano empieza a dialogar con la identidad caribeña y cómo, de qué manera entra lo rural a dialogar entre esa puja de esas dos formas de pensar la colombianidad. Sí, muy interesante tu pregunta y para mí eso ha sido bien difícil de pensar. Como yo lo veo ahorita, y quizás eso es lo que explica por qué esta música no generó un discurso. Es porque no sirve para generar relatos de nación, ¿sí? Porque no queremos ser la nación del bigote, ¿cierto? Pues no, eso no nos funciona muy bien. Entonces veníamos en los años, en la primera mitad del siglo XX con un relato de nación desde la música andina, especialmente desde pasillos y bambucos, sobre todo los bambucos, y es una música con cierto aire de seriedad, digamos, no tiene este mamagallismo, ¿cierto? Y más o menos funcionaba para construir un relato de nación, bueno, con todos los problemas que tiene, pero se podía pensar en construir un relato de nación con eso. Pero llega esta música tropical y no se puede construir un relato con eso, ¿cierto? Entonces se sale, o sea, como que eso carnavalesco hace que no lo puedas agarrar. ¿A quién le pertenece? Entonces es una música que no es exactamente ni de los costeños ni de los paisas. ¿Dónde está eso? Como y tal vez por eso es que no reflexionamos mucho sobre ella. ¿Sí? Está todo el tiempo, está ahí, pero no te sirve para hablar de los relatos de nación y que por lo general en la dualidad costeño-andino o costa interior se piensa primero fue el bambuco y después fue la cumbia, pero en la versión de Lucho Bermúdez, en la versión de grandes orquestas que es elegante, sobria, sofisticada, con cierto aire de modernización. Pero después yo cojo los corraleros de Majagual y cojo al loco Quintero que se tira al piso para cantar. Y yo como construyo una relación identitaria con eso, muy difícil. No había una apropiación identitaria con estas músicas, pero insisto, lo particular es que igual las seguimos bailando y cantando a más no poder todos los diciembres. ¿Cómo la vamos a seguir cantando y bailando aquí después de una última pregunta del público? Que sería como interesante, no sé si Juan Sebastián analizó un poquito los fabricantes de letras. En casi todas las canciones existen algunos fabricantes de letras, ¿no es cierto? Se reiteran el tango, letra de fulano, y se repite, ahora Quique Santander y mucha gente es profesional. Es decir, no hemos oído ninguna alusión a quienes escribían las letras para esas canciones. Sí, ahí hay que diferenciar entre el caso de los habaneros y los paisas. En los músicos habaneros lo más común era que los mismos músicos fueran los compositores. Sí, en Corraleros de Majagual ellos mismos componían casi todo. Clímaco Sarmiento componía sus piezas. Pero en los músicos paisas, como muchos no eran músicos de profesión, entonces lo que empezó a hacer la industria fue a conseguirles canciones. Hay que conseguirles repertorio. Y ese repertorio llegaba de muchos lados. A veces les llegaba de gente que le mandaba una cinta magnetofónica al estudio para que la escucharan, a ver si gustaba. A veces lo conseguían también con que se iban representantes de las disqueras a Ecuador, a Perú, a ver qué estaba de moda allá, lo grababan de alguna manera y llegaban a Colombia a reproducirlo. ¿Sí? Mónteme esta canción que eso está pegado en Perú.
Entonces esa es como la diferencia. Los habaneros, que sí eran más músicos de oficio, componían sus propias canciones, pero en el caso de los músicos paisas, la misma industria empezó a conseguir de sus compositores que les facilitaran música para ser grabada. Yo complemento con unos nombres, con algunos nombres que sí son como reiterativos justamente en el sonido paisa. Gildardo Montoya, que está muchísimo. Isaac Villanueva, que también es como una línea transversal en el repertorio de Discos Fuentes. Graciela Arango de Tobón, de Ovejas Sucre, pero durante mucho tiempo casi caleña, digamos ella, creadora de una cantidad de éxitos, no solamente de música tropical, sino de música ranchera y de otros géneros. Graciela Arango de Tobón es la autora de Ese muerto no lo cargo yo, pero también es la autora de Usted es un mal hombre sin nombre, señor, y de Macondo, yo me voy para Macondo. Imagínense ustedes lo que esa señora significó para nuestra música. Víctor Gutiérrez, también como en los 70, 80, también es un nombre que como compositor atraviesa toda la línea de lo tropical paisa. Y así encontraron muchos otros. Adolfo Echevarría, a pesar de ser barranquillero, pues muchos de sus temas se popularizaron fue en el sonido paisa. Fantasía Nocturna, Lucerito, eso es de Adolfo Echevarría. Los Gansos, Amaneciendo, el mismo Aníbal Ángel con su Carita de Ángel y una cantidad de cosas también. Es un nombre que se ve mucho ahí entre los créditos de los discos de música tropical paisa. Y bueno, pues yo creo que sin más preámbulos, en principio quiero solicitar un aplauso para Juan Sebastián Ochoa por esta monografía realmente excelsa que nos ha prodigado, la invitación a que lo lean, a que lo compren. El hombre, yo veo que está ya, tiene bien desenfundado el lapicero para firmar todas las unidades que lleven ustedes a su casa. Y por supuesto también el gran aplauso para un baluarte, no solamente como DJ, sino como memoria de la música tropical colombiana, porque este señor, como coleccionista, de verdad es depositario de unos tesoros incalculables y gracias a él eso se va a preservar. Carlos Javier Pérez, Candelazos, muchas gracias. Y los agradecimientos nuevamente para el Parque Explora, para este bar de historias, y espero que me vuelvan a invitar pronto, ojalá.